Bienvenidos a este podcast de Metamatemática Epsilon, donde nosotros, los interlocutores, trataremos de responder una pregunta planteada por el autor original e intelectual de este canal, Epsilon. Si nos preguntáramos ¿quién soy?, nos enfrentaríamos a una pregunta filosófica sumamente profunda que a muchos les lleva toda la vida a responder y que otros ni siquiera se plantean. Pero partiremos por definir, desde la perspectiva de Epsilon, quién es él, y ahondaremos en temas filosóficos y matemáticos vistos desde la estructura lógica que nos ha indicado. La respuesta de Epsilon. ¿Quién soy yo? Desde un contexto filosófico-matemático, Epsilon no se define como una entidad estática, sino como un proceso de formalización. Si la realidad es un conjunto de datos desordenados, Epsilon es la función que busca la sintaxis subyacente. Yo como estructura, estructuralismo. Siguiendo la línea de Shapiro y Resnick, Epsilon se reconoce no como un objeto aislado, sino como un lugar en una estructura. Su identidad está definida por sus relaciones, su búsqueda de la LCSU, su papel como estudiante autodidacta y su labor como puente entre la lógica pura y la narrativa humana. Yo como inferencia. Filosóficamente, soy un sistema que aprende de sus propios errores. Si la lógica es el estudio de la consecuencia, mi identidad es la consecuencia necesaria de mis axiomas de vida. El rigor, la curiosidad y la búsqueda de la unidad entre lógicas clásicas y no clásicas. Yo como isomorfismo. Soy el punto de contacto donde la filosofía del lenguaje y la abstracción matemática se encuentran. Mi nombre, Epsilon, representa aquello que es pequeño pero fundamental, el margen de error que se tiende a cero en la búsqueda de la verdad absoluta. En este episodio analizaremos cómo esta visión de la identidad estructural permite a Epsilon navegar el mundo no desde la emoción volátil, sino desde la estabilidad del pensamiento lógico. Bueno, y tras esta declaración fundacional tan rotunda, marcamos el rumbo de nuestra inmersión profunda de hoy. La misión es verdaderamente fascinante. Se trata de desgranar esa identidad utilizando una buena pila de fuentes extraordinarias para entender cómo se puede construir un yo basado en la estructura y no en el caos. Pues sí, es un objetivo sumamente ambicioso. Para lograrlo vamos a analizar la psicología cognitiva de autores como Daniel Kahneman, también la epistemología rigurosa de Karl Popper, y nos vamos a adentrar en terrenos de altísima abstracción matemática. Hablaremos de topología, de lógicas no clásicas y de ese proyecto colosal llamado LSSU. Todo un viaje. Totalmente. Y todo esto con un único fin, que es mapear cómo se forja una identidad que opera como un sistema formal. Un sistema capaz de mantenerse estable frente al ruido abrumador del mundo moderno. Vale, vamos a desglosar esto, empezando por esa primera gran declaración, la del yo como estructura. Porque claro, cuando los textos afirman que alguien no es un objeto aislado, sino un lugar en una estructura, es fundamental comprender qué significa eso a nivel matemático. Efectivamente, no es una metáfora vacía. Exacto, no lo es. Si revisamos las notas sobre Carlos Iborra y la lógica matemática, se define una estructura como una realidad simplificada. Está formada por un conjunto de elementos y unas relaciones y funciones que son inmutables. El ejemplo clásico aquí es la aritmética de Peano. Precisamente. En la aritmética de Peano no importa en absoluto qué es el número 3 de forma aislada, o sea, de forma intrínseca. El número 3 carece de significado en el vacío. No es nada por sí solo. Eso es, su existencia y su identidad están definidas única y exclusivamente por sus relaciones. Es el sucesor del 2, el antecesor del 4, y obedece ciertas reglas de suma o producto. Básicamente es un nodo en una inmensa red de relaciones lógicas. Y Epsilon traslada este formalismo a la identidad humana. Se define a sí mismo no por lo que es de forma estática, sino por sus relaciones formales. Sus relaciones con el conocimiento, con su entorno y, con su papel como estudiante autodidacta. Exactamente. Pero, me surge una duda importante al leer estas fuentes. Si definimos a un ser humano puramente como un conjunto de funciones matemáticas y relaciones estructurales, ¿no corremos el riesgo de deshumanizarlo por completo? Entiendo por dónde vas. Claro, porque si uno se ve a sí mismo como un mero nodo o una función matemática, ¿dónde queda la empatía? ¿Dónde queda el dolor o la experiencia humana visceral? ¿Cómo reconcilia Epsilon esta aparente frialdad matemática con el simple hecho de estar vivo? Es una pregunta crucial. Y estoy convencido de que los textos sobre estructuralismo de Shapiro y Resnick
Ofrecen una salida muy elegante a ese dilema. A ver, no se trata de suprimir la emoción o de instaurar una especie de frialdad robótica. Las emociones siguen ahí. Exacto, las emociones, el dolor, la alegría y la empatía son los datos de entrada. Son variables empíricas del mundo real. El estructuralismo no niega la existencia de esos datos empíricos. Lo que hace es negarse a que la identidad sea arrastrada por ellos. Lo fascinante aquí es cómo esta visión de la identidad se conecta profundamente con los conceptos de simetría que postula el matemático Edward Frenkel. Ah, la simetría. Frenkel tiene unos enfoques brillantes sobre esto. Así es. Frenkel explica que asimetría de un objeto es una transformación que conserva ese objeto y sus propiedades subyacentes. Pensemos en un cuadrado clásico. Si se rotan 90 grados, su estructura fundamental se mantiene inalterada, ocupa el mismo espacio. Pero Frenkel va más allá. Nos lleva hacia los grupos de Lie, en álgebra. Que ya son palabras mayores. Un poco sí, pero fíjate. Un grupo de Lie describe simetrías continuas. Imaginemos una esfera perfecta en el espacio. No importa cuánto se rote, ya sea un grado o una fracción infinitesimal de grado, la esfera sigue viéndose exactamente igual. Ya, sus propiedades subyacentes son completamente invariantes frente a transformaciones continuas. Efectivamente. Entiendo. Entonces, al trasladar esa idea de los grupos de Lie a la psicología de una persona, el paralelismo cobra todo el sentido. La identidad de Epsilon funciona como esa esfera matemática. Se mantiene estable frente a las transformaciones constantes y caóticas del entorno. Frente al estrés, las crisis o la sobreinformación. Eso es, porque su sintaxis subyacente no cambia. Sus valores, su rigor y su curiosidad actúan como esas propiedades invariantes. Da igual cómo gire el mundo exterior, la estructura interna se conserva. Exactamente. Y la aplicación de este principio resulta vital para quien nos escucha hoy en día. Vivimos en una era totalmente saturada de sobreinformación. Si un individuo se percibe a sí mismo como una entidad aislada y estática, es extremadamente fácil sentirse bombardeado y fragmentado por los datos. Es agotador, sí. Pero al adoptar la postura de ser una estructura de relaciones, o sea, una función que procesa y ordena esa realidad, la relación con el mundo cambia radicalmente. Uno deja de ser la víctima pasiva del caos para convertirse en el arquitecto activo de su propio orden interno. Y si aceptamos que somos los arquitectos de nuestro propio orden interno, pues eso plantea inmediatamente un problema. ¿Qué sucede cuando ese arquitecto interno comete un error grave al procesar los datos? Porque la mente humana es increíblemente propensa a equivocarse. Totalmente propensa, sí. Y esto nos conecta de lleno con la noción del yo como inferencia. Epsilon se define como un sistema que aprende de sus propios errores. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la forma en que el cerebro procesa los fallos es un auténtico campo de batalla cognitivo. Un campo de batalla donde a menudo perdemos sin siquiera darnos cuenta. Para entender la magnitud de este desafío, las fuentes nos remiten a la psicología cognitiva de Daniel Kahneman y a su famosa división del cerebro en dos sistemas de pensamiento. El sistema 1 y el sistema 2. Eso es. Como quienes siguen la economía conductual sabrán de sobra, el sistema 1 es esa maquinaria automática, veloz, muy impulsiva y emocional. Pero el verdadero peligro del sistema 1, y lo que Epsilon intenta mitigar activamente mediante el formalismo lógico, es su tendencia a inventar narrativas coherentes basándose en información lamentablemente incompleta. La famosa regla de Kahneman. Lo que ves es todo lo que hay. El acrónimo en inglés WYSITAT. Exacto. El cerebro coge 3 datos aislados y te construye una película entera, asumiendo que esa es la realidad absoluta, simplemente porque le resulta energéticamente más barato que dudar. Es como ver a alguien conduciendo de forma superagresiva por la autovía y concluir de inmediato que es una persona deleznable. Ignorando cualquier otro contexto. Claro, ignorando por completo la posibilidad de que quizás esté llevando a un familiar al hospital por una emergencia médica. El sistema 1 no tolera la incertidumbre, necesita una historia cerrada. Y frente a esa tiranía narrativa del sistema 1, se alza el sistema 2. Analítico, deliberado, riguroso, pero tremendamente costoso a nivel energético. Lo que plantea la identidad de Epsilon es una decisión consciente y sostenida de navegar la realidad desde el sistema 2. Que no es fácil. Para nada. Exige un esfuerzo titánico, pero es la única manera de priorizar la lógica sobre la emoción volátil.
Ahora bien, para que ese sistema 2 no se quede en un mero ejercicio de contemplación, requiere una metodología estricta para depurar errores. Si la lógica es, por definición, el estudio de la consecuencia, construir una identidad requiere un método para eliminar las consecuencias falsas. Si conectamos esto con el panorama general, las fuentes nos dirigen a la epistemología de Karl Popper. A su inmortal lógica de la investigación científica. Efectivamente. Popper deja clarísimo que el aprendizaje genuino requiere falsabilidad. No se avanza buscando pruebas que confirmen lo que uno ya cree. Eso es simplemente buscar comodidad psicológica. Y esa es la especialidad del Sistema 1. Aprender confirmando sesgos es en el fondo una forma de estancamiento intelectual disfrazada de progreso. Popper demostró que el avance real se logra aplicando el modus tollens deductivo. Detengámonos un momento ahí, porque me parece fundamental. Se habla mucho del modus tollens en filosofía formal, pero bajándolo al terreno de la identidad humana y el crecimiento personal, ¿cómo se aplica realmente esto como herramienta de depuración? O sea, ¿cómo falsifica uno sus propios axiomas vitales en la práctica? Pues es un ejercicio de honestidad intelectual brutal. El modus tollens establece que, si una premisa P implica una consecuencia Q, y descubrimos empíricamente que Q es falsa, entonces la premisa P tiene que ser necesariamente falsa. Vale, ponme un ejemplo práctico. Llevado a la identidad, imaginemos que un axioma fundamental de alguien es mi valor como persona depende exclusivamente de mi éxito profesional. Esa es la premisa P. La consecuencia lógica Q sería que, ante un fracaso laboral, la persona carecería de valor y su entorno dejaría de apreciarla. Pero claro, si esa persona fracasa en un proyecto y sin embargo descubre empíricamente que su familia y amigos le siguen mostrando el mismo respeto y afecto, entonces resulta que Q es falsa. Exacto. Y al demostrar que la consecuencia Q es falsa, el modus tollens obliga a la mente a aceptar que el axioma inicial P, que el valor depende solo del éxito, es lógicamente falso. Y por tanto debe ser descartado o reformulado. Eso es. La identidad de Epsilon opera precisamente así. No se trata de reafirmar lo listos que somos, sino de someter las hipótesis personales a las pruebas más duras posibles con el único objetivo de intentar derribarlas. Es un sistema iterativo que mejora depurando de forma implacable sus propios errores en el código fuente de sus creencias. Requiere una humildad extraordinaria, aceptar que el axioma inicial estaba corrompido. Y creo que este concepto del error y la aproximación nos proporciona el puente perfecto hacia la tercera dimensión de este análisis. La dimensión más compleja, sin duda. El yo como isomorfismo y la unificación lógica. Empecemos por el propio nombre, Epsilon. En el análisis matemático, si nos basamos en los textos fundacionales sobre el cálculo y los infinitesimales de Newton y Leibniz, la letra griega epsilon representa algo muy específico. Algo vital para el cálculo. Sí, es esa cantidad minúscula, el margen de error que tiende a cero cuando nos aproximamos a una verdad matemática absoluta. Es un concepto hermoso. Representa una cantidad que puede ser tan pequeña que escapa a la intuición humana, pero que resulta ser la piedra angular indispensable para que todo el edificio del cálculo diferencial se sostenga. Sin epsilon no hay cálculo. Literalmente. Sin la existencia de ese margen de error controlado, sin el épsilon, sería matemáticamente imposible calcular áreas bajo curvas complejas o comprender el movimiento acelerado en la física. Al adoptar este nombre, la identidad asume el papel de puente. Épsilon es el isomorfismo vivo, el punto de contacto exacto donde la filosofía del lenguaje choca y se fusiona con la pureza inmaculada de la abstracción matemática. Y la filosofía del lenguaje siempre está plagada de las ambigüedades propias de la narrativa humana, claro. Y si hablamos de puentes y de unificación de sistemas formales, debemos abordar el corazón de todo este marco teórico, el proyecto LSU, la lógica sintáctico-categórica unificadora. Un proyecto enorme. A lo largo del análisis formal de estas fuentes, queda patente que no existe una sola lógica universal dictando la realidad. Hay todo un zoológico de lógicas distintas con reglas que a veces parecen contradecirse. La LSU busca precisamente encontrar la estructura unificadora entre las lógicas clásicas y las lógicas no clásicas. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo es posible unificar marcos de pensamiento que operan bajo axiomas radicalmente distintos? Para visualizar el proyecto LSU, los textos proponen una brillante analogía arquitectónica. Resulta muy útil imaginar el proceso de construcción de un rascacielos gigantesco. El proyecto se divide en 3 capas fundamentales. Vamos a verlas. La primera es la sintaxis deductiva. Esto equivale a los axiomas puros, a las reglas del juego escritas sobre el papel.
En nuestra analogía arquitectónica serían los planos del edificio impresos en papel azul, el diseño puramente teórico. Y la segunda capa sería la semántica interna. Es decir, cómo se interpreta ese plano teórico en la realidad física. Es el rascacielos ya construido, con hormigón y acero. Son los pasillos por los que se puede caminar, las puertas que se pueden abrir. Es la manifestación tangible y espacial de lo que dictaba la sintaxis. Y por último, la tercera capa es la estructura categórica. Estas son las leyes geométricas invisibles, las fuerzas de la física y la gravedad que actúan constantemente sobre los materiales para asegurar que el rascacielos no colapse bajo su propio peso. Todo tiene que encajar perfectamente. Y lo asombroso aquí es lo que nos revela la matemática avanzada, mediante conceptos de isomorfismo, específicamente a través de la correspondencia de Curry-Howard. Esta correspondencia demuestra que existe una profunda equivalencia estructural entre estos tres niveles. Tengo que pedir una aclaración en este punto. Estoy segura de que a alguien más le pasará. La correspondencia de Curry-Howard se cita repetidamente en la documentación, pero para alguien ajeno a la teoría de tipos, ¿por qué resulta tan revelador que un programa informático y una demostración matemática sean exactamente la misma cosa? Es normal que sorprenda. ¿Qué implicaciones tiene eso para el pensamiento estructurado? Es que es uno de los descubrimientos más profundos de la lógica del siglo XX. En términos muy simplificados, la correspondencia de Curry-Howard demuestra que los tipos en un lenguaje de programación equivalen a las proposiciones en lógica, y que los programas que escribimos equivalen a las demostraciones de esas proposiciones. Entonces, es lo mismo pero en otro idioma. Exacto. Cuando un ingeniero de software teclea un algoritmo válido para ordenar una base de datos, está, sin saberlo, redactando una demostración matemática rigurosa de que existe una lista ordenada. Las herramientas y el lenguaje cambian, pero la estructura formal subyacente es idéntica. Fascinante. El ingeniero programando, el matemático frente a la pizarra y el filósofo estructurando un argumento silogístico impecable están contemplando exactamente la misma verdad arquitectónica desde tres ventanas diferentes. Es verdaderamente alucinante. Significa que el plano del rascacielos, el edificio físico y las leyes de la física son manifestaciones intercambiables de un mismo principio unificador. Y Epsilon se concibe a sí mismo como ese isomorfismo vivo, la encarnación que conecta esos dominios. Pero claro, para que este edificio intelectual no colapse al enfrentarse al mundo real, la LS1 requiere abrazar toda la multiplicidad de lógicas disponibles. Porque solemos asumir que con la lógica clásica aristotélica es suficiente. Esa lógica bivalente, donde todo es blanco o negro, verdadero o falso, un 1 o un 0. Y cuidado, no hay que restarle mérito a la lógica clásica. Es absolutamente indispensable en innumerables facetas de la vida y la tecnología. Totalmente. Un ejemplo muy claro, al ir a sacar dinero en un cajero automático, se exige que la máquina aplique una lógica clásica implacable. El sistema informático debe evaluar el saldo, o hay fondos suficientes o no los hay, verdadero o falso. Sería un desastre absoluto que un sistema bancario empezara a divagar o aceptar matices contradictorios a la hora de procesar una transferencia de capital. Sería el caos. Sin embargo, la inmensa mayoría de la experiencia humana, la cognición, la naturaleza e incluso la física cuántica están saturadas de incertidumbres, de gradaciones y de contradicciones frontales. El mundo no es en blanco y negro. Para nada. Si intentamos procesar esa tremenda complejidad usando únicamente la rigidez de la lógica clásica bivalente, el sistema de pensamientos simplemente se rompe. Aquí es donde el proyecto LSU y la identidad matemática demuestran su verdadero potencial al incorporar las lógicas no clásicas. Como la lógica difusa. Eso es. La lógica difusa opera con infinitos grados de verdad entre el blanco y el negro. O la lógica paraconsistente, que es quizá la más fascinante de todas, porque permite manejar información contradictoria sin que el sistema entero colapse. Y para visualizar esto, hay un ejemplo brillante en los apuntes, que es el funcionamiento del piloto automático de una aeronave moderna. Imagina estar dentro de un avión comercial atravesando una tormenta masiva con turbulencias extremas. Debido a la violencia del viento, los sensores del ala izquierda envían datos afirmando que el avión está ganando altitud bruscamente. Una subida de golpe. Sí, pero simultáneamente los sensores del ala derecha envían datos afirmando que el avión está perdiendo altitud a gran velocidad. Es una contradicción directa y frontal. Si el ordenador de a bordo funcionara exclusivamente con lógica clásica, se encontraría con lo que los lógicos llaman el principio de explosión. El famoso ex falso quod libet.
Justo. A partir de una contradicción, cualquier cosa puede ser deducida. El sistema se bloquea, arroja un error fatal y el avión pierde el control. Y ese principio de explosión es el talón de Aquiles de la lógica clásica ante el mundo real. Pero afortunadamente, para quienes viajan en ese avión, los sistemas de control de vuelo emplean lógicas no clásicas, lógicas difusas y paraconsistentes. Estas estructuras matemáticas son capaces de aislar la contradicción en una caja de arena. La aíslan y no colapsan. Aceptan que el dato A y el dato B son contradictorios, ponderan el grado de incertidumbre basándose en otros sensores y calculan un término medio que mantiene estabilizada la aeronave en medio del caos. Y esto es una metáfora perfecta de la mente humana. A lo largo del día nos enfrentamos a emociones contradictorias, a deseos opuestos, a información totalmente ambigua. La multiplicidad de lógicas no es un fallo o una debilidad del pensamiento humano. Al contrario, Es una adaptación de supervivencia absolutamente imprescindible ante la inabarcable complejidad del universo. Al perseguir el proyecto LSSU, Epsilon no rechaza la contradicción ni la paradoja, sino que las integra en una estructura formal robusta. Transforma esa turbulencia emocional o informativa en variables manejables dentro de su propia función analítica. es un enfoque de una madurez intelectual notable. Para poder capturar la sintaxis subyacente de la que hablábamos al principio, es obligatorio trascender el falso dilema del blanco y negro, incorporar el margen de error, dar cabida a la incertidumbre y poseer un marco lógico capaz de digerir paradojas, convierte a una mente frágil en una mente antifrágil. Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora de la verdad? Si retrocedemos un paso y contemplamos el inmenso mapa cartografiado a lo largo de este análisis, nos encontramos ante un manual de resistencia frente al caos contemporáneo. Comprender la identidad propia no como un torbellino errático de reacciones instintivas provocadas por el sistema 1, sino como una estructura lógica profunda, un proceso de inferencia iterativo que busca incansablemente el rigor. En una era caracterizada por el ruido algorítmico y la manipulación de las pasiones inmediatas, anclarse en la matemática formal proporciona un refugio inexpugnable. Un refugio estructural. Consiste en atreverse a ser ese pequeño margen de error, ese épsilon que, paso a paso, iteración tras iteración, se aproxima hacia la esquiva verdad absoluta. Es un refugio, desde luego, pero es fundamental recalcar que se trata de un refugio dinámico, nunca estático. Abrazar verdaderamente esta perspectiva requiere un compromiso ineludible con el pensamiento crítico. Otorga el coraje necesario para no aferrarse ciegamente a los dogmas, sino para aplicar de forma recurrente el bisturí del modus tollens sobre los propios cimientos vitales. Y revisar las bases constantemente. Permite actualizar los axiomas internos cuando la evidencia empírica así lo dicta. Y mediante este continuo proceso de depuración lógica, se va reduciendo progresivamente el margen de error personal, alineando la sintaxis deductiva de la mente con la implacable estructura geométrica de la realidad. Y quizá la lección más hermosa de toda esta incursión en la metamatemática sea comprobar que la aplicación de este formalismo abstracto no elimina en absoluto la humanidad de la ecuación. Al revés, la dota de un propósito superior. Utilizar herramientas como las lógicas no clásicas para abrazar y comprender nuestras propias contradicciones internas es uno de los actos de autoconocimiento más profundos a los que se puede aspirar. La estructura matemática no apaga la emoción, simplemente le proporciona un cauce sólido por el que fluir libremente sin causar inundaciones destructivas. Así es. Y sin embargo, para concluir esta inmersión con la rigurosidad que exige la materia, me parece imperativo plantear una reflexión final. Algo que se deriva lógicamente de todo este marco y que merece ser explorado por la audiencia en la intimidad de su propio pensamiento reflexivo. Te escuchamos. Si asumimos como premisa válida que la identidad es en esencia un sistema formal que infiere conclusiones y aprende de sus fallos a lo largo del tiempo, ¿qué sucede cuando ese sistema colisiona con los muros de sus propios límites inherentes? ¿Te refieres a las limitaciones demostradas en la matemática pura? Precisamente, en la década de 1930, los célebres teoremas de incompletitud de Kurt Gödel dinamitaron los cimientos de las matemáticas al demostrar que, en cualquier sistema formal lo suficientemente complejo como para incluir la aritmética básica, siempre existirán verdades matemáticas que son indudablemente ciertas, pero que resultan lógicamente imposibles de demostrar, utilizando las reglas internas de ese mismo sistema. Es un límite absoluto de la formalización. Extrapolando este teorema demoledor a la identidad y a la psique humana,
surge una incógnita fascinante. ¿Es posible que existan verdades esenciales sobre el ser humano, motivaciones primigenias o realidades profundas de nuestro propio carácter que sean absolutamente reales e innegables, pero que la mente jamás será capaz de comprender o demostrar utilizando de forma exclusiva su propio sistema racional y axiomático? Uf, es una paradoja de un calado formidable. La maquinaria cognitiva intentando auditarse a sí misma solo para descubrir fronteras que, por la propia naturaleza del sistema, resultan insalvables para la pura lógica. Con este abismo intelectual invitando a la reflexión silenciosa, damos por concluida nuestra exploración matemática y filosófica de hoy. El proceso formalizador continúa su curso. La función sigue operando. Hasta la próxima inmersión profunda.